Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la clase de Rosa de Sarón, y también a nuestros demás hermanos y hermanas que nos visitan en nuestra clase virtual, y también amigos y visitantes por medio de nuestro canal en YouTube como Pip Juárez. Sean todos bienvenidos, gracias por concedernos el privilegio de poder entrar en sus hogares por este medio, hermanos, por las clases virtuales. Gracias les damos, es un privilegio y un agradecimiento también al mismo tiempo por concedernos compartir las clases. Y bueno, pues como ustedes saben, estamos llevando nuestras clases del tema principal, fundamentos del cristianismo, fundamentos del cristianismo. Y este domingo, hermanos, toca el tema acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, hemos ya cubierto los otros temas fundamentales como la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús y otros temas que son fundamentales dentro del cristianismo, y hemos explicado el por qué se están dando estos temas y con qué enfoque se están dando. Igualmente la clase de ahora, en cuanto al tema de el Espíritu Santo, ¿sí? Y no tanto en sí la doctrina del Espíritu Santo como persona, sino en cuanto a la obra que Él hace y que está haciendo todavía. Y bueno, pues nos vamos a estar basando nuevamente en el Evangelio de Juan. Ahí vamos a estar teniendo la base bíblica para esta lección. Y bueno, como introducción, es necesario decir que en las últimas, vamos a decir en la última década, como sociedad, como personas, y no solamente aquí en nuestra ciudad y en la ciudad vecina, sino en todo el mundo, se está dando mucho de que las personas, los individuos, precisamente se están haciendo más individuales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que precisamente se ha venido mucha tecnología, mucho avance tecnológico, las redes sociales, los celulares inteligentes, las televisiones inteligentes y los recursos que están en línea, que están en la nube, que están en el internet, pues están al alcance de mucha gente. Y bueno, se entiende que basado en pues estadísticas, en encuestas, en observaciones, y la verdad, hermanos y hermanas y amigos, no necesitamos realmente pensarlo mucho. Es algo muy obvio y muy visible. Claro que está respaldado por las estadísticas, pero muchas veces nos enteramos de datos por medio de las encuestas y las estadísticas que desconocíamos, pero en este caso no nos asombra que nos digan esos resultados de esas estadísticas, de esas encuestas, de que las personas pasan mucho tiempo en el celular, en la tablet, en las computadoras, en las redes sociales. Y por eso mencionaba, ahora los individuos se están haciendo más individualistas. Y la situación es que no es el propósito de Dios. Si recuerdan, hemos visto muchas más lecciones por medio de estas clases, y una de ellas es precisamente que el hombre fue hecho con un propósito. Cuando digo el hombre, me estoy refiriendo en este caso a la humanidad en términos generales. La humanidad fue hecha con un propósito. Usted y yo fuimos hechos con un propósito, y también el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque ese ya es un tema aparte, pero bueno, es fundamental decirlo desde el punto de vista de este tema, de que no fuimos hechos
de entrada y de forma natural para estar solos. El hombre fue hecho un ser social, con emociones y con necesidad de interactuar, de compartir y de tener cierta interdependencia con otras personas. Así es, así fue hecho el diseño por Dios. Él lo observó, Él lo vio, Él lo dijo y Él tomó acción. Por eso creó a la mujer para hacerle al hombre ayuda idónea. Y de ahí empieza el núcleo familiar en la pareja. Después vienen los hijos, después vienen los nietos. Y la familia, pues es el núcleo principal de la sociedad, la familia. Y también, sin ser excepción, también de las iglesias. Las familias son los núcleos que conforman a las iglesias. Y dentro de esa tendencia se nos tiene que recordar por parte de la palabra de Dios de que no es en sí malo, no es malo que tomes un tiempo y veas tu celular y tus redes sociales. Es como dijo el apóstol, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y en este caso no les voy a decir nada, no les conviene las redes sociales, no. Lo que sí les voy a decir es que a ustedes y a mí, y me lo digo también a mí mismo, lo que no conviene es que seamos absorbidos, que seamos aislados y que estemos completamente embebidos, metidos, borrachos de las redes sociales, para que me entiendan de una forma más gráfica. Porque no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que le demos honra y gloria a Él. Fuimos hechos con ese propósito. Y bueno, esto va a estar amarrado al tema también, ¿sí? Claro que sí. Miren, vayamos a nuestras Biblias. Y si no la tiene, ya sabe, aquí yo voy a hacer lectura de la porción bíblica, no se preocupe. ¿En qué consiste la obra del Espíritu Santo? Porque ya les mencioné, bueno, nosotros fuimos hechos con un propósito. Pero el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y aún así, Él también tiene un propósito, una obra, ¿sí? Una obra que tiene que hacer y que Cristo mismo enseñó que iba a hacer. Y claro que el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, siendo Dios, ha tenido involucramiento desde la eternidad. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. En la creación misma también lo vemos. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento. Y también lo vemos en esta etapa. En la etapa en la que la iglesia, los discípulos de Cristo, son encomendados a hacer ciertas tareas, a tener cierta misión. Y nosotros fuimos hechos con un propósito. Y el Espíritu Santo también tiene una misión muy específica, ¿sí? ¿Cuál es esa misión? Bueno, vámonos aquí a Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 27. Vamos a ver más versículos, pero ahorita ustedes saben que nos vamos siempre en 3 secciones de versículos y las analizamos. Juan 15, 26 al 27 dice así en la palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cristo está preparando a sus discípulos, les está dedicando un tiempo especial e íntimo para prepararlos a lo que se viene. Ahora,
más adelante vamos a ver ahorita otros detalles que se nos muestran, que se nos revelan en la palabra de Dios. Cuando digo que se nos revelan es porque ya queda escrita la revelación. Toda esta revelación quedó escrita y es lo que conocemos como la Biblia. Y ahí vamos viendo en estos versículos que hay aún más información, pero Cristo la iba dosificando, la iba dando en dosis, y explica también por qué. Entonces, Cristo ya había estado diciéndoles, ¿verdad?, que era necesario que el Cristo padeciese por parte de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Pero Cristo, los detalles que vemos en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios, los mismos apóstoles declaran que en ocasiones no lo entendían. Y lo vemos también en los pasajes, aunque no lo digan, también lo vemos. Es obvio, es visible, está ahí explícito, de que muchas veces se quedaban ellos también pensando en las cosas, y muchas veces Jesús sí se tomó el tiempo de tocar base con ellos y decir, bueno, ¿qué están pensando? Él sabía que estaban pensando, pero la pregunta era más así como que sacarles voluntariamente la plática, que de ellos saliera. Y Cristo aquí les está hablando ya del Consolador. Muchas veces cuando estudiamos temas bíblicos, como si usted ya ha leído la Biblia completamente, pues ya rápidamente se le viene a la mente pues de quién está hablando, ¿eh? Pero también cuando estudiamos la Biblia, hermanos, no solamente que la leamos, sino que cuando la estudiemos, o sea, detenidamente y desgajando, escudriñando la palabra de Dios, también tenemos que meternos en el contexto, porque esa es una regla de interpretación básica, ¿verdad? Tienes que estudiar el texto en su contexto. Y el contexto no solamente es el contexto escrito inmediato, sino también el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto religioso, el contexto, en este caso vamos a decir nacional, a quién se está dirigiendo, dónde están estas palabras del Señor registradas, específicamente a quiénes, todas esas distancias que tenemos nosotros en la actualidad y entre el significado original de ese texto, tenemos que irlas cerrando para poder entenderlo. Aquí tenemos que entender que Cristo ya les está hablando del Consolador, pero ellos se quedan así, pues ¿de quién está hablando? Sí, nosotros ya de manera muy fácil, casi en veces queremos brincar en la escena bíblica y decir, ay, apóstoles, pues les está hablando del Espíritu Santo. Pues sí, pues qué fácil, ¿verdad? Nosotros ya lo sabemos, ya lo leímos, ya quedó escrito el registro completo de todas las cosas, y para nosotros ya es muy fácil, pero poniéndose en los zapatos, y más correctamente en las sandalias de los apóstoles y los discípulos, si vamos a meternos al contexto, no tenían zapatos, tenían sandalias. Pues ellos lo están escuchando, pues básicamente por primera vez, que les dice el Señor, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, que por cierto aquí ya está dando títulos del Espíritu Santo, no solamente dirigiéndose a Él como la tercera persona de la Trinidad, sino inclusive en funciones y en roles. Es un Consolador, el Paracletos. En otro pasaje, Cristo dice que enviaré a otro Consolador, porque dice otro, porque el mismo Cristo también es un Paracletos. Él también consolaba, Él también se ponía a tu lado para ayudarte a enfrentar las situaciones. El Paracletos es precisamente el que se pone a un lado tuyo para defenderte, ayudarte, representarte, cubrirte. Son muchas funciones en sí del Paracletos, del Consolador. Y las vamos a ir precisamente viendo aquí en estos versículos, que son varias. Él va a ser enviado del Padre por Jesucristo. Aquí habla mucho de la unidad de la Trinidad. Si se fijan, cuando venga el Consolador,
¿Quién es el Consolador? Bueno, sabemos que es el Espíritu Santo. A quien yo os enviaré. ¿Quién lo va a enviar? Cristo. ¿De quién lo va a enviar? Del Padre. Ahí mismo está la Trinidad en las primeras palabras de este versículo 26. Hasta para cuestiones de exámenes, ¿verdad? Digan un versículo donde viene la Trinidad, ¿verdad? La representación de las tres personas de Dios en el mismo pasaje. Pues este es uno de ellos, ¿verdad? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, Cristo, el Consolador Espíritu Santo, del Padre. El Espíritu de verdad. Una característica y atributo de Dios. ¿Sí? De Dios. El Espíritu es de verdad. El Padre es veraz. Y el Hijo dijo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Atributos divinos y nombres que se le atribuyen a la divinidad, el cual procede del Padre, porque también recuerden que se le llama el Espíritu de Dios. Y normalmente cuando hablamos de Dios, en muchos de los pasajes se refiere al Padre, aunque sabemos que Dios hay un solo uno, pero no siempre se ven de manera explícita las personas de la Trinidad. Entonces, por lo general, cuando dice Dios, sabemos que se está refiriendo al Padre, ¿sí? Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo es eterno, es Dios, y siempre ha estado ahí. Y claro que, como dice aquí, para que Él pueda dar testimonio de Cristo es que Él ha estado siempre presente. Y sabemos que se refiere a eso, de estar ahí presente, precisamente como testigo. Por eso puedes dar testimonio, porque has sido testigo. Y se les dice aquí a los apóstoles, y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué también ustedes van a dar testimonio? Porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso te habilita a ser un testigo, porque has estado ahí desde el principio. ¿Sí? Entonces va a ser un trabajo, vamos a decirlo así para entenderlo en términos modernos, en equipo. ¿Sí? Un trabajo en equipo. Él, o sea, el Espíritu de verdad, Él va a dar testimonio acerca de mí, dice el Señor, y también ustedes, porque han estado conmigo desde el principio. Cristo, y lo vamos a ver más claramente en los siguientes versículos que vamos a analizar, Cristo se sometió al Padre. Y Cristo muchas veces dijo, yo no hablo por mí mismo, yo hablo las palabras que me fueron dadas por mi Padre. Yo doy testimonio de mi Padre. Y ahora Cristo está diciendo que el Espíritu Santo se va a dedicar a dar testimonio acerca de Él, del Hijo. Básicamente, así como Cristo lo hizo acerca del Padre, ahora el Espíritu Santo lo va a hacer acerca del Hijo, dando testimonio de Él, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que inclusive se dan otros detalles muy similares a esta situación que estoy mencionando. Ahora, esta es la parte clave, hermanos. Es parte del propósito, ¿sí? Y en este caso es parte de la obra del Espíritu Santo y es parte de nuestro propósito, de nuestro ministerio, de nuestra comisión. ¿Cuál? Ser testigos. Recuerden la frase de nuestro Señor, y me seréis testigos. ¿En dónde? En todos lados. Claro que inclusive da la fórmula de cómo se iba a dar eso. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión consiste también en ser testigos. Ir pues ya a ser discípulos a todas las naciones. Para que tú puedas ir y hacer discípulos, para que tú los evangelices, para que tú les des testimonio, para que tú les discipules,
todo eso involucra el testimonio. Y el testimonio viene de un testigo. Estás dando testimonio de, estás atestiguando de. Y en este caso, pues los discípulos, el círculo interno de los 11, ya Judas aquí ya no existe. Sí está ahí en el tiempo, pero me refiero en la comisión. ¿A qué quiere? Me estoy adelantando en el tiempo, obviamente, ¿verdad, hermanos? Aquí todavía Judas existe y está con vida y está con ellos. Pero en esta encomienda, en esta misión que Cristo les está preparando, diciéndoles de antemano, ya no va a entrar ahí Judas, porque Judas ya se queda rezagado por la traición y la muerte. ¿Sí? A eso me refiero. Porque recuerden, Cristo sabe y conoce todas las cosas, de hecho, en el tiempo y en el corazón de las personas. Por eso no tenía necesidad de que le dijesen acerca de las personas, porque Él conocía a las personas, Él conocía todas las cosas, siendo Dios. Ahora, ¿qué dicen los siguientes versículos que vamos a analizar? Nos vamos ahí a Juan, pero ahora capítulo 16, versículos del 7 al 11. Dice así, busquen ahí, Juan 16, del 7 al 11. Cristo, al hablar con sus discípulos, es muy observador. Siempre ha sido el Señor muy observador. Y Él conoce todas las cosas, además de observar. Por ejemplo, nosotros, como personas, podemos percibir y entender muchas cosas de otras personas viendo el lenguaje corporal de las personas. Tú puedes notar si una persona está triste, si está alegre, si la ves preocupada, si la ves pensativa. Son cosas que uno puede ver, pero por el exterior. Pero nuestro Señor Jesucristo conocía, además de lo que podía ver en el exterior, porque era muy observador también, siendo Dios, también podía ver el interior. Entonces no había manera de que Cristo no supiera con exactitud todo lo que estaba pasando. Entonces, basándonos en varios pasajes en los que los discípulos se quedaban muchas veces nomás así, prácticamente parpadeando, como que entre que sí me cae el 20 o no, y Cristo lo sabía. Él les dice lo siguiente, para animarlos: pero yo os digo la verdad. O sea, pongan atención a esto que les voy a decir, dice Cristo. Esta es una gran verdad. Os conviene que yo me vaya. Claro que los discípulos no querían que Cristo se fuera. Lo sabemos, está escrito. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde está escrito? Recuerden, cuando Jesús anuncia de que lo van a maltratar y matar, ¿qué le dice Pedro? Oh, Señor, tal cosa no te acontezca, ¿verdad? No querían que ni Cristo sufriera, ni que se los quitara, ni mucho menos que fuera a morir, que se les sea arrebatado. Claro que no lo querían. Claro que estamos hablando, tampoco se la estamos regando a los apóstoles, a los discípulos, ¿no? Nosotros tal vez en el lugar de ellos hubiéramos estado seguramente igual. No, Señor, pues ¿cómo que te van a maltratar y golpear y matar? Pues no, que no te suceda tal cosa, ¿verdad? Pues el amor por el Maestro, por el Señor, nos llevaría a eso. Pero Cristo aquí se está adelantando, se ve forzado a irse más allá, como diciéndoles, no se angustien, no se queden aquí en el momento, no se ahoguen, no se asfixien con esto que va a suceder aquí. Piensen en el futuro, piensen un poquito más allá, vean más allá de lo que tienen enfrente, que yo creo que eso es algo en lo que muy frecuentemente cae la gente, toda la gente, y los cristianos no es la excepción. Muchas veces nos quedamos con la vista corta y el Señor nos invita a siempre estar viendo más allá.
¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque también lo dijo Cristo en la palabra de Dios. Recuerdan que cuando hablaba de que los hijos del mundo eran más sagaces que los hijos del reino. Eso se refería, más sagaces, más despiertos, pensando más fuera de, adelantándose a lo que está más allá y no más metidos en el ahorita, en el hoy. Lo dijo el Señor, no son palabras mías, lo dijo el Señor y hay que entenderlos en ese contexto precisamente, por eso lo dijo Cristo. Y lo dijo precisamente para que, hey, escúchenme, ¿verdad? Pónganse truchas, como se dice aquí en Juárez, ¿verdad? Cristo le está diciendo, hey, esto que les digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿De cuál Consolador? Del que ya estaba hablando en los versículos anteriores, como lo vimos, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ellos sabían que se estaba refiriendo al Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu de Dios. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Los discípulos tenían cierto conocimiento de lo que nosotros conocemos ahorita como el Antiguo Testamento. ¿Sí? Nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos le llamaban de diferente manera al conjunto de las Escrituras, ¿verdad? La ley y los profetas. De una manera muy general así le llamaban, la ley y los profetas. ¿Sí? Pero obviamente abarcaba todo eso, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esto ya lo estoy dando yo como extra para explicar más acerca de estos versículos, ¿verdad? Porque ahora sí, como dicen, no vamos a cubrir todo el tema, mas sin embargo es bueno enriquecer la clase con estos comentarios extras. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de los anteriores a ellos, se sabía que el Espíritu Santo venía sobre las personas. ¿Sí? Venía sobre las personas. Pero también se iba. O sea, el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, está en todo lugar. ¿Sí? Dios no puede dejar de estar en todo lugar, es omnipresente. Lo enseña muy claramente las Escrituras. Dios es omnipresente, siempre está en todo lugar al mismo tiempo. Pero en cuestión de la interacción con las personas, y en este caso con los elegidos, el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero también dependiendo de la vida de la persona, el propósito, el ministerio encomendado por Dios, etcétera, etcétera, dependiendo de varios factores, el Espíritu iba o venía de las personas. ¿Sí? De sobre las personas. Y Cristo, obviamente, conociendo las Escrituras, les está diciendo, les conviene que yo me vaya para que Él venga, porque si yo no me fuere, no lo enviaría, no vendría Él a vosotros. Ahora, Cristo sabía perfectamente que esto iba a ser una grandísima bendición. Ellos tenían en mente que no, Señor, pues es que tú ya estás aquí, ¿para qué te nos vas, ¿verdad? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a desaparecer? ¿Por qué nos vas a abandonar? Y Cristo tiene que decirles, hey, no lo veas así.
no está aquí detallada, pero es como sobreentender de que todas estas cosas las traen tal vez en la mente, y más Cristo, que lo conoce todo. Decir, mira, si los hombres de antaño, como David y todos ellos, sabían que venía el Espíritu Santo sobre de ellos, ¿y qué decía David? No quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ellos sabían que el Espíritu iba y venía, y suplicaban que se quedara con ellos o sobre ellos. Pero Cristo sabía que cuando viniera el Espíritu Santo, ya no iba a ser nada más de estar sobre de ellos y de manera temporal, sino que ya iba a venir a morar en ellos. Ya no solamente el Espíritu iba a estar con ellos o sobre ellos, como pasaba con los santos del Antiguo Testamento, sino que ya iba a venir y ser parte de, iba a entrar, morar en las personas, y de manera permanente y definitiva. Esto, hermanos y hermanas, era una gran bendición que estaba declarando Jesús. Por eso Él le da este énfasis, por eso usa estas palabras. Os conviene, os conviene. Esto es algo que no ha sucedido antes, esto es algo nuevo. Ya el Espíritu Santo se va a quedar dentro de ustedes, morar en sus cuerpos, los cuales se van a convertir automáticamente en templo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros esto ya lo vemos hacia atrás, hermanos. Ya 2000 años después de todo esto, y estamos acostumbrados a, sí, recibes a Cristo y recibes el Espíritu Santo. Pero hermanos, por eso estoy explicando, en los tiempos antiguos no era así. Ellos veían, notaban, se daban cuenta cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, porque profetizaban, daban a profecía, revelación, de manera sobrenatural, y era visible. Inclusive hasta el mismo Saúl le pasó, al que quería matar a David, el primer rey de Israel. Era algo visible, muy llamativo. Pero con la obra de Cristo que hemos estado viendo en todos estos días, su muerte, su resurrección, y lo que implican, que son fundamentos del Evangelio, el Espíritu Santo ya iba a venir y a habitar en los creyentes de manera permanente, ya sin irse. Eso era la revelación de una gran, de una suprema bendición. El Espíritu Santo morando en uno de manera permanente. ¿Y cómo es que se dio ese cambio? Por la obra que iba a realizar Cristo. La obra de salvación, de redención, de sustitución, de justificación, de propiciación. Toda la obra completa que hizo Cristo Jesús. Eso provocó ese cambio, esa nueva bendición. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iban a recibir el espíritu de adopción, por el cual clamaríamos, Abba, Padre. Y todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, de que ahora somos de Dios y que el Espíritu de Dios está en nosotros y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, como lo ha hecho con nosotros y con todos. Porque no puede ser convertido, no puede ser rescatado, no puede ser salvado si no eres convencido de pecado. Y aquí mismo explica cada uno de los puntos del Señor Jesús, no lo deja fuera de
de explicación. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo explica el por qué. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo está hablando de estas situaciones más aplicadas a lo que sucedería y estaba sucediendo en esos momentos. Me refiero al periodo corto de tiempo en el que iban a suceder todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Todo iba a estar muy reciente, tanto en la mente y en la vida de los discípulos, como también de toda la gente alrededor y de todo el pueblo de Israel. De hecho, como lo vemos en el libro de los Hechos, y por ejemplo, eso se ve por ejemplo, en el pasaje de los discípulos en el camino de Emaús. Pues que no sabes todo lo que ha estado aconteciendo, todo el mundo lo sabe, es más, todo el mundo está enterado. Pues ¿cómo es posible que tú no estés enterado de lo que ha pasado? Empiezan a decir todo lo que pasó con Jesús, se lo están explicando a Jesús mismo sin saber ellos que es Jesús, ¿verdad? De pecado por cuanto no creen en mí. No creían en Jesús. No se está refiriendo a sus discípulos, se está refiriendo de que el Espíritu Santo iba a lidiar con todas las personas. Incrédulos. De justicia por cuanto voy al Padre. ¿Por qué esto? Porque no creían en Él. Mas sin embargo, el Espíritu Santo iba a certificar y a decir: tú lo desechaste, sin embargo Él viene del Padre y va al Padre. O sea, Él verdaderamente es quien dijo ser el Hijo de Dios y tiene acceso directo al Padre y va al Padre. Y por el hecho de que Cristo realiza la obra de redención en la cruz, dando la vida por todos y cada uno de los pecadores, incluyéndonos a usted y a mí, Cristo vence en la cruz. Lo que para vista de los hombres era una aparente derrota, inclusive los mismos discípulos estaban derrotados en su mente por esta situación de la crucifixión, asustados en gran manera al punto de irse a encerrar con seguro por miedo. Pero lo que realmente estaba pasando, lejos de ser una situación así, Cristo estaba obteniendo la victoria. Así es. Cristo estaba completando la obra que Dios el Padre lo había enviado a hacer. Por eso pudo decir: consumado es, que es tetelestai. Ya se hizo todo, ya está todo hecho. Tetelestai, consumado es. Y por eso el Espíritu Santo viene también y convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con la cruz venció al enemigo.
porque completó la obra de redención. Dio la vida por ellos, por usted y por mí. Desarmó al enemigo, lo venció. Y el Espíritu Santo se encargaría de dar todo ese testimonio y de habilitar o capacitar a los discípulos de Cristo para dar también ese testimonio. ¿Recuerdan que les dije trabajo en equipo? No estoy diciendo que nosotros le aportemos a Dios, no, realmente Dios es todopoderoso. Nos concede el privilegio, el honor, la bendición de entrar con Él en el plan, de dar testimonio. Nos concede ese privilegio. No lo veamos como un pesar, hermanos. No lo veamos como un pesar, como una carga, como una molestia. Al contrario, hermanos. Este testimonio es acerca de lo que Cristo hizo también por nosotros y de lo que puede hacer por los demás a los que les vamos a ir a compartir el Evangelio. Así como nosotros en su momento lo recibimos. ¿Sí? Recuerden, hermanos, este es un principio muy básico. Si usted está en una iglesia, si usted tiene la bendición de haber escuchado a alguien predicar el Evangelio, de habérselo ofrecido a usted la oportunidad de recibir a Cristo y de ser bautizado y de ser unido a una iglesia local y de disfrutar de cultos de oración, de predicación de los domingos, clases de evangelismo, compañerismo con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted puede disfrutar de todo eso, hermano y hermana, y también yo, es porque hubo un misionero. En veces perdemos ese punto de referencia tan importante. En pocas palabras, todas las iglesias que existen en el mundo, hermanas en la fe, existen porque hubo misioneros que iniciaron obra. Punto, se acabó, no hay discusión. Entonces, ¿cómo es que se dan iglesias en las que ya no quieren hacer la obra misionera? No estamos hablando de que todo el mundo se levante y deje su casa, su estado, su país y se vaya al extranjero. No. Hay muchas maneras de participar con la obra misionera extranjera, pero de que si cada quien es un misionero, debe de serlo en su familia, en su colonia, en su ciudad. De eso no hay excusa. Bueno, pasemos a la siguiente parte, hermanos, que es ahora en Juan ahí 16, del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerdan que les comenté que más adelante íbamos a estar viendo que Cristo iba a estar revelando más detalladamente de qué se trataba todo esto. Así como Cristo tomó del Padre para glorificarlo, ahora el Espíritu Santo toma de Cristo, el cual a su vez también lo tomó del Padre, para glorificar al Hijo. Es lo que está diciendo básicamente Cristo aquí. La unidad de Dios. La unidad de Dios. No hay, y tenemos que entender esto así de manera muy clara, hermanos. En la sumisión, en el someterse, no es cuestión de ni pérdida de dignidad, ni de ser subyugado, ni de ser menos,
ni de ser despreciado o menospreciado. Esas son ideas que ha metido el mundo o gente que se dice cristiana y que no han entendido bien ni la palabra de Dios ni a Dios mismo. No hay tal cosa como una pérdida de la dignidad por someterse uno. Por ejemplo, en el caso de que si la esposa se ha de someter al marido, eso no es perder la dignidad, ni ser menospreciado, ni despreciado, no. Eso es algo en lo que Dios mismo pone el ejemplo. El Hijo se sometió al Padre. Y en este caso el Espíritu Santo también se somete. Eso se da en la Trinidad. Cristo toma el Padre, ¿verdad?, prestado para darle honra y gloria, obedeciéndole en todo, dando testimonio del Padre. Y el Espíritu Santo ahora va a tomar de Cristo y para dar testimonio de Él. Y no va a hablar por sí mismo, sino va a tomar de lo que Cristo habló, así como Cristo también no habló por sí mismo, sino que tomó de lo que habló el Padre. La Biblia lo dice, que el Hijo se sometió a obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Eso le quitó dignidad a Cristo o lo? No, claro que no. No, lo que pasa es que muchas veces se malversa, se cambia, se altera el significado de las palabras sencillas bíblicas. ¿Sí? Cristo, como les digo, Él notó varias veces que les daba información a los discípulos, les revelaba cosas y ellos muchas veces no podían sobrellevarlas. Lo dice aquí Cristo. Él lo sabe, Él conoce a sus discípulos, Él conoce a sus ovejas, Él conocía a sus apóstoles. Él sabía que no podían con todo eso de un jalón. Por eso dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Va a ser una sobrecarga de información para ustedes, y cuando sepan esa información ya no va a ser solamente sobrecarga de información, sino de emociones, de pensamientos y de conocimiento que no van a saber cómo actuar con Él. Entonces Cristo, siendo Dios, es paciente y amoroso con nosotros, y Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, esa parte se la voy a dejar al Espíritu Santo. Lo que yo ahorita no podría, o sea, como dijo Él, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis. O sea, Cristo estaba disponible y puesto para decirlas, pero sabía que no las iban a poder sobrellevar. Entonces, para no causar ese problema, Él dice, pero cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda la verdad. Él va a hacer la obra de esa enseñanza, de esa iluminación y revelación, porque a ellos sí les tocó todavía revelación. Se necesitó la revelación para escribir el Nuevo Testamento. Ya una vez escrito y completado, cerrado en Apocalipsis, ya no se necesita la revelación, ya está completa. Lo que necesitamos ahora es ser iluminados, que Dios abra nuestro entendimiento hacia las Escrituras. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo, les va a dar todo el consejo. Todo el consejo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Eso lo menciona también el apóstol después, si recuerdan. Y creo que es Pablo el que lo dice, no os he rehuido daros todo el consejo de Dios. El consejo de Dios quedó plasmado en su palabra. Desde Génesis a Apocalipsis. Ahí está todo el consejo de Dios. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo el que nos va revelando el consejo de Dios. Bueno, perdón, que nos va iluminando. A ellos se los fue revelando para que fuera quedando escrito y se completara el Nuevo Testamento. Y ya para nosotros es abrirnos los ojos del entendimiento a las Escrituras. Iluminación. Él me glorificará. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo?
magnifica la obra de Jesús, ensalza a Jesús, lleva a la gente a Jesús, Él glorifica a Jesús. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, glorificar a Dios, glorificar al Hijo y también al Espíritu Santo. Se dice que hay muchas personas, y sobre todo en la actualidad con falsos movimientos, de que no entienden y no estudian bien las Escrituras. No las entienden porque no las estudian bien. Son muy dados a meter mucha alabanza, mucho show, mucho ruido, y literalmente lo hacen. O sea, guitarras eléctricas, baterías, bueno, en fin, casi parece un antro. De eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de hacer las cosas bien y realmente glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Lo hacemos nosotros, y en este caso también el Espíritu Santo busca llevar toda la gloria al Hijo, a Cristo. ¿Sí? Dan mucho énfasis estas falsas sectas, por decirlo así, o estos pseudo cristianos, y inclusive los ves en su doctrina y en su práctica de que le dan mucho realce al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios. No le quitamos ni le agregamos, pero si estudiamos la palabra de Dios como lo hacemos aquí, vemos que la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y Cristo dijo, entre los dos, entre ustedes, Él me será testigo y ustedes también me seréis testigos. Y lo aquí dice, y el Espíritu Santo me glorificará. Entonces también nosotros debemos de glorificar a Cristo. Mas, sin embargo, hay iglesias que prácticamente casi basan su culto al Espíritu Santo. Y que al bautismo del Espíritu Santo, y que a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y en qué desemboca todo eso? En algo completamente antibíblico. Ellos creen que están en la Biblia, pero no es así. Son rebeldes, desobedientes a Dios y faltos de conocimiento bíblico. Eso es lo que son. Punto. No les agrada escucharlo, se van a ofender, pero eso es así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cómo lo dice la palabra? Porque si la palabra te dice esto debe ser así, entonces si lo estás haciendo de otra manera, estás siendo desobediente, ¿verdad? Si no lo haces así, como está Cristo, entonces estás siendo rebelde. Estás en contra de Dios. Estás queriendo imponer lo tuyo y no lo de Dios. Estás queriendo glorificar lo que a ti te da la gana y no a Cristo. Y a lo mejor nos van a querer chantajear, hermano, pero es que, pues, que el Espíritu Santo es de la Trinidad y también, sí, estamos de acuerdo, el Espíritu Santo es Dios y es parte de la Trinidad, pero ve lo que Dios dejó establecido, los roles que Dios dejó establecidos, las funciones que Dios dejó establecidas. Y eso es lo que tenemos que respetar en todo, no solamente en cuanto a la Trinidad, sino también en cuanto al matrimonio, en cuanto a la iglesia, la disciplina en la iglesia, las doctrinas de la palabra de Dios, la sana doctrina. Todo, en todo tienes que respetar lo que la Biblia dice, en todo. No de que tú escojas en qué sí y en qué no. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como les decía, Cristo toma del Padre, el Espíritu Santo toma de Cristo, o sea, Dios toma de sí mismo y también nos da oportunidad de entrar nosotros en esto, como cuando veamos el tema de que fuimos hechos con un propósito. ¿Cuál? El de glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hace Dios, recuerden por qué lo hace Dios, por amor de su nombre. Sí, nos ama a nosotros y de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, es cierto. Pero sobre todo Dios ama su nombre.
Y todo esto es la razón de ser por el nombre de Dios. Y bueno, hermanos, esto es la obra del Espíritu Santo. Magnificar, elevar, glorificar a Cristo Jesús. Y como dijo Cristo, y también lo haréis vosotros, ¿verdad? Siendo Él testigo de mí y también vosotros. Ahora, ¿cómo somos nosotros ahora testigos de Cristo? Porque también ya nosotros vimos y conocemos todas las cosas de Cristo por la palabra escrita. Y Él nos manda a que le seamos testigos. Y me seréis testigos. Como iglesia le somos y debemos de serle testigos. Y esta también es básicamente la obra del Espíritu Santo. Hermanos, les agradezco por su atención. Muchas gracias y si Dios lo permite nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga, hermanos.